Bien, todos, ahora con el video de historia. En el caso de historia, vamos a cambiar también de secuencia y ahora vamos con la secuencia número 9 que se llama Estados Nacionales, Unificación y Disolución. Antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, varios países no estaban consolidados como los conocemos actualmente. Y estoy hablando de lo que es Italia y Alemania, pues estaban repartidos en diferentes territorios y en ese entonces, si bien había diferentes potencias e imperios que a lo mejor en este caso querían llegar a tener más territorios, dieron pauta a que surgiera un sentimiento nacionalista. Este sentimiento nacionalista quiere decir un sentimiento de pertenencia. Imaginemos que nosotros estamos aquí en Chapultepec, bueno, trasladándome hacia donde están ustedes, y queremos que Chapultepec, como territorio, crezca. Chapultepec es más grande que a lo mejor, en este caso, que Mauro Angulo o que Teacalquito. Entonces, como ustedes quieren llegar a tener una mejor economía y todo esto, se unen. Se une, por ejemplo, Teacalquito, se une Angulo y Chapultepec con el fin de hacerle frente a la cabecera municipal. ¿Sale? El sentimiento nacionalista lo que hace es hacerte sentir perteneciente a un territorio, a un país. Es por eso que este nacionalismo tiene que ver con una idea romántica. Para ello vamos a observar dos videos y vamos a ir leyendo, en este caso, un poco del texto que viene en nuestro libro para entender qué es este nacionalismo. ¿Va? Primero, la sesión número 1 se llama La disolución de los imperios. Había un imperio, en este caso el imperio otomano, que estaba tomando mucho poder, pero que ya también tenía, en este caso, ciertas riñas entre los diferentes territorios. Entonces vamos a ver cómo es que se llegó a disolver o qué territorios se llegaron a separar del imperio otomano y por qué. ¿Va? Vamos a leer y subrayar los textos de la página 90 y 91 y después vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los imperios absolutistas? Hay tres imperios absolutistas. ¿Sale? Siguiente, número 2. ¿Qué consecuencias dejó la crisis del imperio otomano? Aquí en esta crisis, algunos territorios se separaron del imperio otomano. Toma en cuenta eso. ¿Qué conflictos se presentaron en el imperio austrohúngaro? ¿Sale? De hecho, viene un apartado que así se llama, conflictos del imperio austrohúngaro. Ahorita vamos a ver en nuestro libro. ¿Cómo se llama a la autoridad máxima del imperio ruso? ¿Sale? Si bien en la monarquía a la mayor autoridad se le llama rey y a algunos imperios se les llama emperador, en Rusia no se le llamaba ni emperador ni rey, tenía otro nombre. Y es lo que tienes que ponerle atención para obtenerlo del texto. ¿Sale? Número 5. ¿Por qué había problemas entre el imperio otomano y el imperio ruso? ¿Qué es lo que querían en disputar? ¿Sale? Entonces, vamos a ir a nuestro libro para observar cuáles son los textos que tenemos que leer. Aquí está. Esta es la 90 y es este pequeño texto de la solución de los imperios, crisis del imperio otomano, conflictos del imperio austrohúngaro. De hecho, hasta viene en este caso por subtemas para que casi cada pregunta viene por subtema. La Rusia zarista, o sea, ahí viene también otra parte. El nacionalismo en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí están. Esas son las que tenemos que observar y leer para que no haya ningún problema. Nos regresamos acá y dice ahí: tomando en cuenta los ejemplos del texto Nacionalismo en la segunda mitad del siglo XIX, que es el texto que viene hasta el final de esta página, ¿vale? Acá vienen diferentes ejemplos de cómo era el nacionalismo en este caso y cómo se llegaba a concebir, cómo se llegaba a definir, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta lo que significa en ese texto el nacionalismo, vas a elaborar una definición de qué es el nacionalismo y por qué estaba ligada al romanticismo, ¿sale? De este texto vas a decirme
qué es el nacionalismo y por qué se le relacionó con el romanticismo. ¿Va? Siguiente actividad. Vas a observar el video que se llama Nacionalismo y Romanticismo. Y después vas a responder estas 3 preguntitas. La primera es, explica en qué consistía el romanticismo y qué pretendía esa ideología en las naciones. Lo vas a escribir en 5 renglones. ¿Cómo se relacionó la música en el nacionalismo alemán y qué intención tenía? ¿Sale? En este caso, ¿cómo fue que pasó la unificación de Alemania? ¿Y cuáles fueron las herramientas para que Italia se unificara? ¿Va? Ahí, si bien a Alemania le sirvió mucho la música para unificarse como país, ¿cuáles fueron las herramientas entonces que utilizó Italia para unificar todos sus territorios como la Toscana, Sicilia? ¿Sale? Va. Entonces, esta es la sesión número 1. Para la sesión número 2 vamos directamente al proceso de unificación de Italia y Alemania. Vamos a leer y subrayar los textos de la página 93 y 94 y después vamos a tener que observar los videos. Vamos entonces directamente a ver cuáles son estas páginas 93 y 94. Leer y subrayar, Primero lee y subraya. Acá viene todo el proceso de la unificación de Italia, todo el proceso de la unificación de Alemania, ¿sale? Hasta acá termina. Y después vamos a tener que observar los videos. Los videos vienen así, la unificación de Italia, la unificación de Alemania, y vamos a tener que elaborar un resumen para cada proceso de unificación. Un resumen para la unificación de Italia, un resumen para la unificación de Alemania. Considerando lo siguiente, ¿cuáles fueron los territorios que se unieron para cada una de las naciones? Yo ya, por ejemplo, de Italia mencioné Sicilia y lo que es en este caso Toscana, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos territorios que se unieron para formar ese país? Así como los personajes que participaron en cada proceso histórico de unificación y la manera en que se dio este proceso. En el caso de Alemania, tienes que escribir o describir en este caso las fases. Hubo 3 fases de unificación. Para cada uno de estos resúmenes, por cada país, te pido que sean mínimo 10 renglones. Ahora, la situación es, yo voy a leer obviamente cuando me mandes tu evidencia, la información que tú me estás planteando. Y hay muchos que llegan a escribir su letra muy grande y lo único que quieren hacer es cubrir la cantidad de renglones. A mí no me interesa que hayas escrito, pues en este caso, tus 10 renglones nada más. A mí lo que me interesa es que esté la información correcta. Si tú nada más llegas a cumplir los 10 renglones, no quiere decir que estás bien. ¿Sale? A lo mejor colocaste parte de la información, pero no la que yo te estoy pidiendo, como son las fases que pasó Alemania, cuáles son los personajes que participaron y qué hizo cada uno de ellos, y cuáles fueron los territorios principales que se unieron para unificar cada país. Entonces, si no está bien la información, por eso también va a ir demeritándose tu calificación. Entonces, estas son las actividades, acuérdate, son la sesión 1 y la sesión 2, y vamos a ir a la carpeta para que tú veas cuáles son los videos que se tienen que ver. Para la sesión 1 tienes que ver este video que se llama Nacionalismo y Romanticismo. ¿Sale? Y se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Va. Y para la sesión 2 tienes que ver la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Son videos muy cortitos, en este caso de la unificación de Italia y Alemania. Llegan a durar máximo 3 minutos. La unificación italiana en diversos estados, el reino de las dos Sicilias. Te va describiendo todo lo que te dije. Cuáles fueron los territorios que se unieron, qué personajes participaron y cómo lo hicieron. En el caso de la unificación alemana es un proceso extremo, era una unión aduanera por años, por fases, y es lo que hacer la pequeña Alemania, la cual sería liderada por Bismarck. Por ejemplo, acá ya vemos a uno de los principales personajes que participó en lo que es la unificación de Alemania, que fue Bismarck. En este caso, él no fue el que quedó como el principal después de esta unificación.
fue Guillermo I, que quedó como emperador de Alemania, pero es uno de los personajes que participaron en esta unificación alemana. Entonces, trata de hacerlo bien, así como te lo dije en el video de biología, trata de hacer cosas que se agradezcan, trata de hacer cosas de calidad, ¿sale? Llegué a colocar en lo que es mi estado de WhatsApp, lo que yo quiero es que ustedes aprendan, no que pasen nada más de año. A mí de nada me cuesta que lleguen a pasar todos de año y con 10, ¿sale? La cuestión y lo preocupante es que va a haber ocasiones en que tú llegues a pasar de grado y a lo mejor si quieres llegar a estudiar la preparatoria y después una carrera universitaria, no vas a tener los conocimientos para poder seguir adelante. Y ese va a ser tu daño, ese va a ser tu penitencia, por así decirlo, de que no diste lo mejor cuando estabas en una educación básica. La educación básica es para eso, para que tú puedas llegar a elegir después ya una carrera y te vayas a una preparatoria que esté dirigida a esa situación. Yo tengo en consideración que hay algunos que quieren ser veterinarios, hay algunos que quieren ser mecánicos, y pues en este caso tan solo los mecánicos tienen que tener muy en cuenta también algunas situaciones, en este caso históricas de los automóviles, ¿sale? Cómo es que se ha ido dando ese cambio. Tienen que tener en cuenta partes de, o conocimientos de física, conocimientos de química. Por eso es que la educación básica tiene todas estas asignaturas, para que tú tengas las herramientas mínimas para poder llegar a ser una persona funcional en la vida cotidiana, ¿sale? Y que no se aprovechen de ti, porque sobre todo es esa parte. Evitar que haya personas abusivas que se aprovechen de personas que no conocen. Hay todavía algunas personas que no saben leer ni escribir, y muchas personas en la vida van a ser abusivas. Entonces, lo que te podemos llegar a dar en la escuela es esto, conocimiento como herramienta para que te puedas llegar a defender en la vida. Y no te dejes engañar por cualquier persona que venga y se quiera aprovechar de ti. Entonces, da lo mejor de ti mismo y éxito en tus actividades también de historia.